Eso lo vemos ahora mismo. Ahora mismo vamos a ir al curso, ¿sí? Me voy yendo al curso, ¿sí? Acá estamos en el curso, ¿sí? Por lo tanto, volviendo a este dibujito que creamos, que había creado, ¿sí? Tenemos ahí, taca, taca. Vamos a volver al principio. Ya creamos el banco de preguntas, ¿sí? Con sus categorías y en cada categoría sus preguntas. En este caso hemos puesto preguntas solamente en una categoría, ¿sí? Pero tenemos todo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear los cuestionarios, ¿sí? Los cuestionarios tienen dos partes. Uno es crear y editar el cuestionario, crear el cuestionario, ¿sí? Configurarlo, y después tiene la parte de la edición del cuestionario, que la edición del cuestionario es agregarle preguntas al cuestionario, estructurarlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, para agregar un cuestionario, lo primero que hay que hacer es activar edición, ¿sí? Es algo básico, pero activamos edición y vamos a añadir una actividad de recurso donde queramos crearlo. Ahí seleccionamos la actividad cuestionario, ¿sí? Y le ponemos agregar. Dentro del cuestionario vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, parcial 1, ¿sí? Vamos a suponer que tomamos un parcial hoy mismo, le vamos a poner 18 del 4. ¿Sí? Nombre, el que sea, no importa. Yo sugiero siempre los nombres de las actividades, poner un nombre que sea muy llamativo al alumno, ¿sí? Que sea fácil de entender por el alumno. O sea, uno ve parcial 1, 18 del 4, ¿qué va a encontrar ahí? Ahí va a encontrar el lugar donde está el parcial número 1, ¿sí? En los trabajos prácticos, por ejemplo, que es otra actividad que se llama tarea, ¿sí? Que muchos usan hasta a lo mejor para hacer exámenes. Nos ha pasado ¿dónde era? En Hacienda Pública, por ejemplo, toman exámenes a través de la actividad tarea, ¿sí? Que es como si fuera una entrega de un trabajo práctico. En ese caso, por ejemplo, hay muchos alumnos que los profesores algunas veces ponen o el enunciado de la pregunta en un PDF afuera de esa tarea o adentro de esa tarea. Entonces los alumnos descargan esa tarea. Nos ha pasado que después nos dice, ¿y dónde se entrega esa tarea? En la misma tarea, ¿sí? En el mismo trabajo práctico. Pero como el profesor había puesto de nombre trabajo práctico nada más o algo así, el alumno a lo mejor pensaba que en ese lugar solamente estaba el enunciado, pero no el lugar de la entrega. Entonces, yo sugiero en algunos casos poner algunos verbos dentro del nombre de la actividad. Por ejemplo, hace tu parcial 1 acá, ¿sí? O algo así. Ahí no le queda ninguna duda al alumno que ahí es donde tiene que hacer el parcial 1. ¿Sí? Lo voy a dejar así. Después, en la descripción, es sumamente importante la descripción en los cuestionarios, en las tareas, en todas las actividades que hagan. Cuando configuren recursos, por ejemplo, un archivo o algo así, no es necesario. Pero en las actividades es sumamente necesario. Acá en la descripción ustedes tendrían que poner todo lo que le dirían al alumno si lo tuvieran enfrente, ¿sí? Es decir, el siguiente cuestionario constará solamente de un intento, con determinada tal cantidad de preguntas. Las preguntas son de opción múltiple y de ensayo. Tengan en cuenta, cuando contestan, revisar antes de entregar el examen. Una vez que pongan enviar examen, les va a aparecer un cartelito. O sea, todo lo que ustedes le puedan dar o tienen de tal tiempo a tal tiempo para hacerlo. Recuerden que tal cosa y tal cosa. O sea, todo lo que ustedes le quieran decir al alumno se lo pueden decir por ahí. Y en la descripción pueden usar todos los ítems del editor de texto. Hay un video tutorial del editor de texto para que ustedes puedan ver, para subir, por ejemplo, o sea, si quisieran poner un video en la descripción de la actividad, podrían hacerlo. Es más, un tip, este editor de texto lo van a encontrar en todos lados. Y cuando digo en todos lados, es en todos lados. Por ejemplo, si ustedes hacen una opción múltiple, en cada una de las elecciones van a encontrar el editor de texto. ¿Qué significa? Que si ustedes quisieran poner las opciones que sean videos, pueden Gerardo, hacerlo. Si perdón que quieren, te sí, Fernando. interrumpa. Hay algunos participantes que están queriendo acceder a la charla, por allí no sé A si ver, dame un podrías segundo. apuntar. Dame un segundo porque deberían saltar acá las opciones, pero no veo a nadie. Participantes, ¿dónde están? De todas maneras, entiendo que si ingresan con el correo institucional no deberían tener problemas. Exactamente, sí, no, con el correo institucional no hay problema. A ver. Inconveniente. En particular, No, Sara Petina era quien... perdón, no me Bueno, aparece. bueno,
Entonces, continuamos. Bueno, entonces, sí, como estaba, en una opción múltiple en las elecciones pueden usar el editor de texto también. Entonces podrían tranquilamente poner una imagen, poner un video, grabar un audio, porque ahora la plataforma permite grabar audios en vivo igual que videos de 1 minuto y medio, ¿sí? Pero lo permite hacer. No lo quiero hacer clic ahora porque a lo mejor me interrumpe la comunicación, pero lo pueden hacer. Hay un video tutorial en YouTube de el editor de texto, la parte multimedia del editor de texto, que son estos 4 botoncitos, ¿sí? Y hay otro video del editor de texto en general, de todas las opciones que tiene. Entonces pueden verlo y pueden usar las opciones que ustedes quieran. Pero bueno, acá, como les digo, va lo que le dirían al alumno. ¿Sí? Después vamos a la temporización. Temporización. Bien. ¿A partir de cuándo el alumno puede responder este cuestionario? ¿Sí? Supongamos que el examen sea de hoy, desde las 18 hasta el horario de cierre. ¿Cuándo termina este cuestionario? O sea, hasta cuándo termina no, sino, bueno, sí, es cuándo termina, pero ¿hasta cuándo tiene el alumno tiempo de empezar a hacer el cuestionario? ¿Sí? Es también cuándo termina. Por ejemplo, si le vamos a habilitar de las 18 hasta las 23:59, ¿sí? O sea, tiene desde las 18 hasta que termine el día para hacer el cuestionario, ¿sí? Acá va una recomendación de todo el equipo de CONET con respecto a esto. Los cuestionarios en exámenes virtuales, nosotros sugerimos que no los hagan con la temporización que ustedes lo harían en un examen presencial. Es decir, de 10 a 11. De 10 a 11:30 pueden hacer el examen. ¿Por qué? Porque si tienen 600 alumnos, se van a meter los 600 de 10 a 11:30 y ahí va a explotar todo. ¿Sí? Definitivamente va a explotar todo. Entonces, ¿qué les recomendamos muchas veces? Si usan preguntas aleatorias, ya vamos a ver lo que es preguntas aleatorias, pero el cuestionario permite agregar de 3 formas preguntas al cuestionario, ¿sí? Una forma es agregar una nueva pregunta, es decir, crear una nueva pregunta que no existía antes y se va a agregar al banco de preguntas. La segunda forma es una pregunta del banco de preguntas. Nosotros decimos, bueno, desde el banco de preguntas quiero traer esta pregunta y esta pregunta, y me trae esas preguntas, que ya las tengo previamente creadas. Y la otra es una pregunta aleatoria, en donde nosotros le vamos a decir, tráeme 5 preguntas de esta categoría del cuestionario que tiene como 25 preguntas, ¿sí? Entonces me va a traer 5 de esas 25 y cada alumno que haga clic en hacer cuestionario, el sistema le va a elegir 5 de esas 25, ¿sí? Entonces, ahí, cuando tenemos un cuestionario muy amplio, por ejemplo, tenemos un cuestionario con, no sé, 200 preguntas, y elige 5 de 200, es prácticamente como hacer 200 temas o muchos temas de la materia, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendamos en este caso? Nosotros hacer preguntas aleatorias y dejar abierto el cuestionario lo que más se pueda. Por ejemplo, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, ¿sí? Tenés tiempo de hacerlo todo el día si quisieras, todo el tiempo que quieras. Pero cuando empieces a hacer el examen, la autoevaluación o lo que quieras, vas a tener solamente, no sé, supongamos 30 minutos para hacerlo, ¿sí? O sea, el alumno puede entrar a las 18, puede entrar a las 19, puede entrar a las 18:03, puede entrar a las 23, puede entrar a las 23:45, puede entrar a las 22, puede entrar desde las 18 a las 12 de la noche prácticamente, puede entrar cuando quiera, pero cuando entre va a tener 30 minutos, ¿sí? Ahora bien, si hay un alumno que entra, por ejemplo, a las 23:50, el alumno va a tener 9 minutos en realidad para hacerlo, porque a las 23:59 se cerró el cuestionario, ¿sí? No le va a dar el límite de tiempo, le va a dar el tiempo que le queda, nada más, ¿sí? Por lo tanto, siempre la sugerencia es, que se podría poner acá arriba, no esperen a último momento, ¿sí? Y ahí lo podríamos poner para repasar un poco de editor de texto, con letra más grande, negrita, y yo lo voy a poner con resaltado amarillo. Ahí está. No esperen al último momento, como para que les quede bien en claro, ¿sí? Bien, entonces así se configura, ¿sí? ¿Cuándo pueden empezar a contestar el cuestionario? Cuando cierra el cuestionario, o sea, cuando a partir de esa fecha ya no hay nadie rindiendo. A partir de ahí se cerró y se cerró. Y límite de tiempo, ¿cuánto tiempo tienen los alumnos para responder?
¿sí? Apenas empiezan el cuestionario, ¿cuánto tiempo tienen para responder? Cuando el tiempo se ha acabado, es decir, cuando se cumple el tiempo límite o cuando se cierra el cuestionario, podrían elegir distintas opciones, pero recomiendo sí o sí dejar el envío que se realiza automáticamente. ¿Qué sería eso mapeado a lo que sería en la presencialidad en un examen? Sería, se cumplió la hora, el profesor pasa por las mesas a retirar las hojas, ¿sí? Y se las lleva, ¿sí? Siempre dejen envío, se realiza automáticamente, porque nos ha pasado que han configurado otra opción, que hay una opción, por ejemplo, que los que no enviaron a tiempo, el envío queda guardado, pero el sistema no los corrige, ¿sí? Y quedan ahí. O sea, no, el alumno no tiene nota. ¿Por qué? Porque no guardó, ya sea porque se olvidó o porque se le cumplió el tiempo y se le cerró antes de que pudiera guardar. El tema es, si el profesor quiso hacer eso, bueno, está bien, está en todo su derecho, pero avísenlo arriba en la descripción de la actividad. Y si el profesor no quiso hacer eso, en realidad quería que el sistema lo calificara, entonces, ¿por qué lo cambió? Digamos, déjenlo en el envío, se realiza automáticamente y listo. ¿Sí? Bien, temporización, ya entendimos qué se dedica a la temporización. Calificación. Categoría de calificación, no hay problema. Calificación para aprobar, tampoco, en realidad puede quedar vacía la calificación para aprobar. No es que si nosotros ponemos 60 acá, el sistema nos va a decir, el alumno se sacó más de 60, entonces yo le devuelvo que aprobó. O el alumno se sacó menos de 60 y le devuelvo al alumno que aprobó. No, no sirve para eso. La calificación para aprobar sirve para otras cosas, para usar la restricción de acceso, por ejemplo, y cuestiones por el estilo, o la finalización de la actividad, ¿sí? Que eso no hay videos, tengo un par de videos, pero son de mi empresa, si quieren después se los paso, de cómo se usa la restricción de acceso o el rastreo de finalización. El rastreo de finalización, yo soy fanático del rastreo de finalización, se los recomiendo. Así que, calificación para aprobar, si la quieren poner, pónganla, si no, déjenla vacía, no les va a inferir en nada, créanme. Intentos permitidos. Hemos tenido casos de exámenes finales con intentos sin límite, o sea que el alumno podía intentar hasta que aprobara prácticamente. Fue un error de los docentes, ¿sí? En este caso, si es un parcial, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un solo intento. Hace el examen, lo termina y ajo y agua. Lo que quedó, quedó, ¿sí? Entonces, lo dejamos así, ¿sí? Con un solo intento. En caso de que tenga más de un intento, porque lo que ustedes están haciendo es una autoevaluación, por ejemplo, que quieren que el alumno intente varias veces hasta que busque una mejor performance, ¿sí? Les da la opción de método de calificación, ¿sí? ¿Qué método de calificación quieren? ¿Quieren que les deje al alumno la calificación más alta? ¿El promedio de las calificaciones que se sacó en los intentos que haya hecho? ¿El primer intento nada más? Porque pueden decir, bueno, tened en cuenta, el primer intento va a ser el que deja tu nota. Después intentarlo todas las veces que vos quieras, pero el primer intento es el que deja tu nota. En caso de hacer eso, por ejemplo, o la elección acá, según lo que ustedes elijan, el último intento, por ejemplo, es el último que hagan. En caso de cualquiera de las opciones que ustedes elijan, aclárenlo también en la descripción de la actividad. Tengan en cuenta que, alumnos, tengan en cuenta que la primera nota será la que les va a quedar, pero después pueden seguir intentándolo, por ejemplo. No hay ningún problema. En el caso de un solo intento, esa opción se va porque todas las opciones para seleccionar coinciden, ¿sí? La calificación más alta coincide con la primera, coincide con la última y coincide con el promedio. Entonces, ¿para qué vamos a elegir algo? Listo, calificación. Vamos a esquema. En esquema hay algo muy importante para aclararles, ¿sí? Una página nueva. Acá nos dice nunca todas las preguntas en una sola página. Si no, podemos elegir cada cuántas preguntas queremos en cada página, ¿sí? O sea, cada cuánto el alumno tiene que poner siguiente. Acá los profesores son amantes de poner por cada pregunta una página, ¿sí? Como para que completen una pregunta, le pongan siguiente, completen otra pregunta, le pongan siguiente. Está terminantemente prohibido a partir de ahora, de este video y queda grabado, que ustedes pongan cada pregunta en una sola página. Y ahí viene mi parte técnica. O sea, pedagógicamente pueden tener razón y está bueno para, no sé, voy a tirar una bomba con lo que voy a decir porque sé que es el problema o la suposición que todos tienen o porque les ha pasado alguna vez. Los alumnos hacen copia de pantalla y se la envían a todos por WhatsApp. Bien, entonces quiero hacer una pregunta por página. No, ¿por qué no? Porque son 600 alumnos. La facultad tiene muchas materias con muchísimos alumnos. 400, 200, 500. Nos ha pasado de 950, 1100 alumnos, ¿sí?
¿Qué pasa? Si hacen una pregunta por página, están saturando el sistema de una manera abrupta, pero infinita, increíblemente saturado, ¿sí? Por lo tanto, por sugerencia, yo sugeriría no menos de 10 preguntas por página. De ser posible, todas las preguntas en una sola página. Y si me empiezan a negociar así, y un tire de afloje, no, déjame poner menos preguntas, qué sé yo, les diría que como mínimo 5 preguntas por página, ¿sí? Pero nunca menos que eso, porque van a saturar el sistema. El sistema se ve forzado cada vez que el alumno pone siguiente a estar guardando en base de datos, guardando en base de datos, guardando en base de datos. Y si hay 600 escrituras en la base de datos al mismo tiempo, es un embudo tremendo que explota, ¿sí? Empieza a andar todo muy lento, todo muy trabado, porque el sistema está tratando de guardar todo, pero ya hay algunos alumnos que están tratando de guardar la segunda pregunta. Entonces, es muy complicado. Mínimo 5, recomendado por lo menos 10 y súper recomendado todas en una sola página como si fuera una hoja escrita, ¿sí? Después, en mostrar más, tienen el método de navegación. Por lo general queda libre, si no podrían hacer secuencial. En caso de que lo pongan secuencial, aclárenlo en la descripción de la actividad. ¿Por qué? Porque si cambian de libre a secuencial, lo que hacen es que cuando el alumno cambia de una pregunta a la siguiente, ya no puede retroceder a la siguiente, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, tratemos de que el alumno pueda así, porque hay muchos alumnos que para mí es una muy buena práctica por parte de los alumnos, ven todas las preguntas primero y después empiezan a contestar, ¿sí? En el caso de un alumno que ve todas las preguntas y después empieza a contestar, si lo hubieran puesto secuencial, el alumno ve todas las preguntas y cuando quiera ir para atrás no va a poder, porque le han puesto secuencial, ¿sí? En cambio, con libre, el alumno puede ir de un lugar al otro, volver a la de primera, volver a la segunda, o esta pregunta la salteo porque no la sé y después la vuelvo a contestar, ¿sí? Es lo mejor. Eso es el esquema, es cómo se va a ver la pantalla. Después podemos modificar un poco ese esquema y podemos dejar alguna página con 5 preguntas, otra página con 10, otra página con 8, otra página y así sucesivamente. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Comportamiento de las preguntas. Esto... ordenar preguntas, al alzar las respuestas, esto generalmente queda así, y comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida. Hay otro tipo de retroalimentación, déjenme no explicarlas. Si tienen alguna duda o tienen alguna idea medio volada, me la preguntan, no hay ningún drama, pero en principio retroalimentación diferida. ¿Qué quiere decir retroalimentación diferida? Que al alumno no le vamos a devolver nada hasta que no haya entregado el examen, ¿sí? Hasta que no haya entregado el cuestionario, ¿sí? ¿Por qué? Hay otras opciones que permiten irle devolviendo cosas al alumno mientras lo está haciendo, ¿sí? Eso es cualquiera de las otras opciones, pero nuestra opción es retroalimentación diferida, es decir, después de contestar el cuestionario. También está la opción de calificación manual, es decir, que todas las preguntas, no importa si son verdaderos o falsos, si son de ensayo, se califican manualmente. Una vez nos pasó, en confrontación vocacional, habían hecho un cuestionario que tenía 2 o 3 preguntas, pero eran de verdadero o falso, que eran re fáciles, o sea, era poner verdadero o falso, era como una encuesta que habían hecho a los alumnos. Pero el quien configuró el cuestionario había puesto en calificación manual. Tuvieron que calificar uno a uno 2.500 más o menos alumnos, ¿sí? Y aspirantes al ingreso, ¿sí? Por lo tanto, no. Retroalimentación diferida, por favor, déjenlo ahí, déjenlo quieto, ¿sí? Listo. Opción de revisión. Acá es lo que más le interesa a los profesores y pongan atención en esto. Hay 4 columnas, ¿sí? O 4 etapas en donde al alumno le podemos devolver cosas, ¿sí? La etapa 1 está toda bloqueada porque es durante el intento, como les digo. Como es retroalimentación diferida, no le vamos a hacer una devolución durante el intento. Vamos a hacer una devolución en cualquiera de los otros 3 momentos siguientes. ¿De qué momentos se tratan? Inmediatamente después de cada intento. Es decir, el alumno puso enviar cuestionario y desde que puso enviar cuestionario por 2 minutos, 2 minutos literal porque está configurado así, 2 minutos le va a devolver lo que nosotros pongamos en esa columna. Más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto. Eso es, por ejemplo, el alumno, vamos a ver la temporización, el alumno empezó el examen a las 18 y entregó a las 18:15, ¿sí? Desde las 18:15 hasta las 23:59, ¿sí? O hasta las 0 en realidad el otro día, ¿qué va a haber? Va a haber lo que nosotros pongamos acá, ¿sí? Y después de cerrar el cuestionario. Es decir,
después de que se cierre el cuestionario, después del 18 de abril a las 23:59, es decir, cuando ya es 19 de abril, ¿qué le va a mostrar? Le va a mostrar todo lo que pongamos en esta columna, ¿sí? ¿Qué suele pasar? ¿Qué suelen hacer los docentes o qué suelen querer hacer los docentes? No mostrar absolutamente nada hasta que el cuestionario no está cerrado, es decir, hasta que no se terminó, ya no hay nadie rindiendo. Por lo tanto, vamos a destilar todas las opciones de estos dos momentos y le vamos a mostrar todo cuando cierra el cuestionario. O a lo mejor no quieren mostrar todo, quieren mostrar solamente el intento que tuvo el alumno, si fue correcta, cuántos puntos se sacó, las retroalimentaciones no las quieren mostrar y no quieren mostrar tampoco ni siquiera la respuesta correcta. Quieren mostrar así, nada más. ¿Sí? Yo mostraría la respuesta correcta, pero es gusto propio. ¿Sí? Entonces, tienen esos tres momentos. Desde que el alumno apenas entrega, el alumno después de que haya entregado hasta la hora de cierre del cuestionario y después de la hora de cierre del cuestionario. ¿Sí? Son las tres opciones con todas sus alternativas, con todas las alternativas que uno quiera mostrar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en el cuestionario tienen preguntas de ensayo? O sea, preguntas de desarrollo, ¿sí? Las preguntas de desarrollo, como las tiene que corregir el docente, el sistema no le va a mostrar nada al alumno hasta que el docente no haya corregido esas preguntas, ¿sí? O sea, al alumno le va a decir pendiente de calificación, ¿sí? Y hasta que el profesor no corrija las preguntas de desarrollo, no le va a mostrar al alumno la nota, ¿sí? Así de simple. Esas son las opciones de revisión, ¿sí? Siempre una de las preguntas más comunes es ¿cómo hacemos para que el alumno no vea la respuesta correcta, etcétera, hasta que no se haya cerrado el cuestionario? Bueno, tenemos esta opción, las opciones de revisión, acuérdense. La voy a dejar abierta para que lo recuerden. Apariencia, no hay mucho que ver en apariencia. Intentos extras sobre los intentos, restricciones extras sobre los intentos. Es para ponerle, por ejemplo, una contraseña al cuestionario. Sirve algunas veces para, por ejemplo, hablando, ya que sé que mencionaron a Marita, que está en la conferencia, en comercialización 1 y 2, que se suelen hacer exámenes de esta manera desde hace mucho, no desde cuarentena, se hacían los exámenes presencialmente, pero a través de Conect. Y se requería contraseña. Es decir, estaban todos los alumnos sentados en su computadora, todos iban entrando al cuestionario y anotaban en el pizarrón la contraseña del cuestionario. Entonces decía, cuando vayan a hacer el cuestionario, esta es la contraseña. Así evitaban que hubiera gente afuera del aula que estuvieran intentando acceder, ¿sí? Bueno, nada. Era una contraseña. Hoy en día le podríamos poner una contraseña, pero no tendríamos cómo avisarle a los alumnos, salvo que sean, no sé, algunos alumnos inscriptos por el SIU y que le manden un correo electrónico solamente a esos alumnos con la contraseña, no sé. Pero esos alumnos le pueden pasar la contraseña a otros, así que, en principio, nada. Retroalimentación global, y es lo último que vemos del cuestionario, de esta parte del cuestionario. Esto es para lo que yo les decía antes cuando vimos retroalimentaciones. Si queremos devolverle, por ejemplo, aprobado o desaprobado al alumno, podríamos ponerle 60%, supongamos. Entonces decimos, bueno, si se sacó del 60% a 100, le ponemos aprobado. Y si se sacó de 0 a 60, le ponemos desaprobado. ¿Sí? Esa es la retroalimentación global. Podríamos tener más retroalimentaciones. Por ejemplo, podría agregar tres opciones más. ¿Sí? Entonces yo podría poner, por ejemplo, de 90 a 100, aprobado, sos un genio. ¿Sí? ¿Sí? Después de 80% o 75% a 90%, aprobado, muy bien. Después de 60% a 75%, aprobado nada más. Vamos siendo cada vez más. Después de 20% a 60%, desaprobado. Y de 0 a horrible. ¿No has pensado en cambiarte de carrera? Bueno, así. Si fueran malos como soy yo, podrían poner eso. Y si no, les hicieran un sumario después de haber hecho eso. Pero bueno, podrían hacer una cosa por el estilo, ¿sí?
En realidad, pedagógicamente podrían, si ven que alguien se sacó, por ejemplo, muy poco puntaje, podrían decirle, mira, te recomendamos ver tal cosa, leer tal otros libros, en este otro lugar te explicamos de forma diferente la temática, porque aparentemente no la has entendido del todo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso sirve la retroalimentación global. Ahora, ¿qué pasa? Tiene un pequeño inconveniente. A ver, acá, esta nota, si alguien se saca exactamente 90%, lo que le va a devolver no es aprobado, sos un genio, le va a devolver aprobado muy bien, ¿sí? O sea, lo que tiene arriba vale para lo escrito abajo, ¿sí? Si alguien se sacó 75, le va a devolver aprobado, no le va a devolver aprobado muy bien, ¿sí? Entonces, ahí muchas veces se suele hacer así, por ejemplo. 74.99, 89.99, ¿sí? Entonces ahí nos garantizamos de que el alumno apenas se sacó 75, ya le devolvemos esto. Si apenas se sacó 90, ya le devolvemos esto, ¿sí? Es una sugerencia mínima que pueden hacer. Como les digo, esta retroalimentación global es opcional, ¿eh? Generalmente dejan todas las retroalimentaciones, los profesores generalmente dejan todas las retroalimentaciones vacías y crean el cuestionario y listo. Pero estas devoluciones, estas retroalimentaciones, tanto la global como la específica, perdón, son muy buenas, pedagógicamente hablando. Le podemos enseñar mucho, podemos recalcar en qué acertó y en qué no acertó el alumno y podemos usarlo para reforzar algunos conocimientos de parte del alumno o modificar algunos que pueda llegar a tener mal, ¿sí? Guardar cambios y listo. Se creó el cuestionario, ¿sí? Si me